Buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que vean el video. Vamos a hablar de la ley de identidad de género. A mí ya me conocen, ya me estuvieron viendo, les estuve acompañando durante todo este cuatrimestre. Hoy me toca dar la clase a mí. Vamos a hablar de la ley de identidad de género. En la clase anterior, que está subida también al Classroom, hablamos de diversidad sexual, hablamos de matrimonio igualitario, y tiene que ver mucho con este contexto de matrimonio igualitario, estas leyes que se trabajaron prácticamente de la mano. Y para introducirnos a hablar del tema, me gustaría pasarles este video que viene a continuación. Caballero, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Documentos, por favor. No tengo. ¿Por qué? Bueno, si no tiene documento nos va a tener que acompañar a la seccional. ¿Por qué? ¿Que estoy haciendo algo malo? La calle no es lugar para que usted ande así. Menos en esta zona y en este ¿Por horario. qué estoy violando una ley por correr? No se haga gracioso, señor. O los documentos o nos acompaña. Los documentos no los tengo. Además, si no me explican por qué me quieren detener, No puede andar así no los voy- exhibiéndose y provocando. Yo no estoy provocando a nadie. Está violando una contravención, señor. Su actitud se puede interpretar como ofrecimiento de sexo en la vía pública. Me están cargando, ¿no? En ningún momento le faltamos el Sí, respeto. perdón. No pero... nos obliga a usar la fuerza. No, Escúcheme, ¿qué colabore. haces? Soltame. Vamos, ¿Qué no, haces? no, Pero no, déjame, no, cara. no, No. Ah, comportate como hombre, carajo. ¿Qué les pareció el video? Seguramente, bueno, vamos a verlo vamos a charlar seguramente en el encuentro que tengamos por Zoom esta semana, pero más que nada quería profundizar en esta que es una muy cortita, un ejemplo, lo hicieron estudiantes de la provincia de Salta, una de las tantas y muchas vulneraciones que en lo cotidiano sufren aún las personas trans, independientemente de haber logrado la ley en el 2012. Pensemos y pongámonos en la cabeza que estamos en el 2010, que aprovechamos un contexto favorable en Argentina, pero que la población trans en Argentina venía sufriendo desde hace muchísimos años este tipo de acosos y muchísimos más fuertes. El contexto favorable es que Argentina en el 2010, al haber logrado la aprobación de matrimonio igualitario, nos encontrábamos con mucha organización en la calle, con mucha organización realmente que empoderada, que ya había logrado distintas estrategias y abordajes y había logrado, la verdad, el matrimonio igualitario fue el 10º país en el mundo, el primero en América Latina, el mundo miraba a Argentina acá en el Cono Sur. El contexto político también era favorable porque entendíamos que había un gobierno que en ese momento acompañó y puso en agenda también los debates de la diversidad sexual, y tanto es así que una de las primeras personas que firma la petición para poner en temario la ley de identidad de género, que ya estaba presentada en el Congreso desde el 2007, es el jefe de gabinete Alberto Fernández, así que Aníbal Fernández, perdón, así que ya veníamos con un contexto muy importante. Y también teníamos antecedentes normativos. Llamo antecedentes normativos a resoluciones de las universidades públicas que ya permitían que estudiantes y personal no docente, también y docente, pudiera trabajar y estar en el contexto académico
respetando la identidad de género autopercibida de las personas. Había antecedentes normativos en la salud, en la educación, en el trato hacia las personas trans. Había antecedentes normativos también en la ciudad de Buenos Aires, una ley que se llama Derecho a Ser, que permite que las personas trans puedan en sus registros consignar el nombre autopercibido con una fórmula para preservar su identidad y su confidencialidad. O sea que teníamos antecedentes normativos que se iban impulsando y se iban generando, y lo que pedíamos, bueno, era que haya una ley, que exista una ley. Las organizaciones que les mencionaba, una de las más importantes en el país es ATA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. 27 años de labor tiene ATA, con representación en 16 provincias del país. Voy a hacer una revisión, pero seguramente hay muchas más provincias que hoy tienen representación ATA. Es una organización fundadora, cofundadora de la Federación Argentina LGBT, que es otra de las organizaciones que trabajó muchísimo por la ley de identidad de género, fundada en el 2015, una organización con representación nacional, con más de 150 organizaciones miembros en todo el país y con representación efectiva en todas las provincias. Y iniciado el debate por la ley de identidad de género en el Congreso, el Frente por la Identidad de Género, que agrupó a otras organizaciones, también impulsaron estos proyectos. Los ejes del discurso y de la argumentación de por qué necesitábamos una ley de identidad de género tenía que ver con este videíto que vieron hace un ratito en relación a la vulneración, a la violencia institucional, a la violación de derechos humanos, a la sistemática situación de violación de derechos humanos que viven las personas trans. Tenía que ver, y con un eje fundamental, el derecho a la identidad, el derecho a la libertad y el derecho a la autonomía personal, a la autonomía de nuestros propios cuerpos, de nuestro plan de vida, de nuestro proyecto de vida. Esos eran los discursos del debate de por qué teníamos que tenía que ser reconocida la ley de identidad de género, y cómo iba a servir ese cambio, ese poder tener la ley de identidad de género, y ahí lo poníamos en el título como una llave, pensada como una llave de acceso a los demás derechos. Este reconocimiento identitario, de que te reconozcan como persona, de que te reconozcan como sos y quién sos, pensado como una llave de acceso también para los demás derechos, para la educación, para la salud, para los derechos económicos, sociales y culturales, para todo, pensado en ese sentido, porque la población trans, por no ser reconocida, porque no se le reconozca el nombre, no es solamente el nombre autopercibido, no te reconocen tu identidad, tu ser, quién sos. En base a eso se sufrían muchísimas vulneraciones, marginaciones y una exclusión absoluta de toda la sociedad. También lo que hicimos para establecer estos ejes de debate y promover estos cambios y transformar y buscar aliados en la sociedad, al igual que lo que sucedió con matrimonio igualitario, se diseñó y se pensó y se promovió una campaña masiva de acciones judiciales, de amparos judiciales en la justicia. Los trámites judiciales hasta aquel entonces, esta foto es del 2010, y ahí también les cuento algo que tenía que ver con el contexto político favorable, porque ahí está el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de aquel entonces, el jefe de gabinete de aquel entonces, junto a representantes de la Federación Argentina LGBT, entregando el primer DNI obtenido a través de una sentencia judicial por estas campañas masivas que iniciamos desde la Federación y desde ATA, entregado en mano a Florencia de la B en la Casa Rosada. Entonces, me pareció interesante mostrar esta foto que demuestra claramente el apoyo y el acompañamiento y el contexto político favorable del que les hablaba. Se iniciaron muchísimos amparos, casi 100 amparos se promovieron en la justicia antes de la ley de identidad de género. Este fallo es del 2010 y la ley vino en el 2012, hasta desde este paradigma que yo siempre lo destaco, se llama el fallo Trinidad,
porque es el apellido de Florencia de la Bel, el apellido real de Florencia Trinidad. Este amparo realmente cambió el paradigma, ahí lo escribimos y decimos, el paradigma que pasa de la patologización a un paradigma nuevo, un paradigma pensado desde los derechos humanos. Las sentencias anteriores de personas trans que permitían los cambios registrales en los DNI estaban condicionadas a la genitalidad, a las cirugías de reasignación de sexo y estaban condicionadas a la patologización. Todas las sentencias antes del fallo de Florencia Trinidad decían en algún renglón de la sentencia que la persona tenía disforia de género, incongruencia de género, que la patologizaban y hablaban de esa enfermedad psiquiátrica que hoy todavía nos persigue y se encuentra en los manuales de psiquiatría internacionales, pero que acá en Argentina, gracias a esta legislación, hoy no se encuentra vigente en el territorio argentino. Gracias a esta legislación y a la ley de salud mental. Como les decía, se logró cambiar este paradigma, se logró pensar en sentencias en las que se hablara de derechos humanos desde el derecho, estos antecedentes que hoy les mencionaba en relación al derecho a la identidad, el derecho a la autonomía personal, el proyecto de vida, y a los tratados internacionales de derechos humanos. En base a eso se logró una sentencia ejemplar en el 18 de noviembre, siempre me acuerdo la fecha, 18 de noviembre del 2010, se logró ese primer fallo que cambia el paradigma, y a partir de ese fallo vinieron un montón de sentencias judiciales favorables, y antes de la ley de identidad de género del 2012, cuando tuvimos ley, se lograron entregar 50 DNIs por autorización judicial. O sea que la campaña realmente fue efectiva. Lo que siempre hablamos desde el litigio estratégico que hace la Federación y que hace ATA, en esta campaña específica, era que teníamos que mostrar realidades, que teníamos que mostrar esto de que hablamos de ponerle cara y ponerle nombres a las leyes, de mostrar realidades, de comunicar lo necesario que era la legislación que necesitábamos y que queríamos impulsar. Por eso cada acción judicial está pensada en forma colectiva y en forma estratégica, en pos de impulsar el proyecto de ley que en ese entonces se encontraba en el Congreso en pleno debate. Y se logra la ley de identidad de género. En el 2012 logramos tener en Argentina una ley de identidad de género, la primer legislación en el mundo que no patologiza las identidades trans, y que hace una definición muy sencilla hablando de la vivencia interna de las personas y del derecho a ser reconocida y reconocida conforme el género autopercibido. Conforme cómo nos autopercibimos, así de simple. Esto es una definición sencilla que hace la legislación argentina, la establece y la garantiza en una ley, en la 26743, que habla de que toda persona puede decidir desarrollarse libremente, expresarse conforme a su identidad autopercibida, sin obligación de someterse a protocolos, a diagnósticos médicos, psicológicos, psiquiátricos, ni pasar por ninguna instancia judicial. Hoy hace un ratito les hablaba de lo que fueron esos fallos antes de la ley y que se logró cambiar ese paradigma, pero también no queremos ir a la justicia para que se reconozca una identidad, por eso queríamos una legislación. O sea, no se pasa por ninguna instancia judicial y no se somete a ningún procedimiento de modificación corporal. No es necesario que las personas ni hagan un tratamiento hormonal ni hagan una cirugía para acceder al cambio registral. Y tampoco es obligatorio acceder al cambio registral. El cambio registral es un derecho, no es una obligación. No es que todas las personas trans tienen la obligación de ir a hacer esos cambios en el DNI. El trámite es un trámite sencillo, administrativo y gratuito, que permite que las personas vayan al registro civil, hagan una declaración jurada frente al funcionario del registro civil y digan: yo soy Flavia y quiero
mi sexo autopercibido es Flavia, soy una mujer y quiero que hagan ese cambio registral. Así de simple, con la sola expresión de la voluntad. El funcionario del registro civil certifica esa voluntad y labra un acta con esa certificación y manda a hacer una nueva partida de nacimiento. La partida originaria, la que se labró al momento del nacimiento, queda inmovilizada, ese es el término jurídico, queda inmovilizada, es como decir archivada, y solamente puede ser desarchivada o desinmovilizada si la propia persona interesada lo quiere hacer. La ley también prevé que pueda desarchivarse con autorización fundada por un juez con un interés legítimo, y la verdad que hasta la fecha eso no ha pasado jamás. Pero bueno, los resguardos en la legislación a veces se tienen que poner igual, pero no para prever futuros casos, pero esto no ha pasado jamás. Y la ley también, en uno de los artículos, en un solo artículo, la verdad que no era nuestra estrategia, nosotros desde la Federación y desde ATA habíamos promovido 2 proyectos de ley, uno que tuviera que ver específicamente con los cambios registrales, justamente por esto de no patologizar y de no pensar y de no asociar la identidad a los cuerpos, y otro proyecto por separado que tenía que ver con la salud y con la salud integral de personas trans. Pero se terminó consensuando todo en un solo proyecto, y de la Ley de Identidad de Género, un solo artículo, el artículo 11, es el que habla de salud integral. Y dice que todos los servicios y las hormonizaciones, las cirugías y todo lo que requieran las personas trans, desde un enfoque no patologizador, desde un enfoque de acompañamiento voluntario, tienen que ser incluidos, son incluidas por la ley en el plan médico obligatorio. Esto significa que tanto el sistema público, el sistema de obras sociales o el sistema de prepagas, el sistema privado, también tienen en el plan médico obligatorio que dar estas coberturas. O sea que si vos trabajas en relación de dependencia y tenés una obra social, sí o sí la obra social tenés la cobertura de la hormonización, o las cirugías o la terapia que quieras realizar en relación a tu salud integral, siendo una persona trans. Y los hospitales públicos también. Eso fue un gran avance, una gran pelea, una gran batalla, y es una de las pocas legislaciones en el mundo tan completa, con un sistema que no patologiza y que también prevé la salud integral para personas trans. Acá un resumen de lo hablado que tiene que ver con la confidencialidad. La ley argentina prevé el cambio registral que sea confidencial, por eso les decía es que se archiva la partida de nacimiento, se inmoviliza la partida de nacimiento originaria y se extiende una nueva que con realmente tu identidad autopercibida, y no encontrás diferencia entre Entonces, esto que hablamos de la confidencialidad, no es que te testan al costado y que te dicen que pasaste a hacer el cambio registral y que cambiaste de nombre. Conforme la partida de nacimiento nueva que te dan, no se detecta eso, ese cambio hecho. El acceso a personas migrantes también se incorpora con esta legislación, no con la legislación, pero sí con la reglamentación. Al momento de reglamentar la ley, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de aquel entonces firma un decreto reglamentario, un DNU, y amplía en este sentido. Dice la presidenta, dice el decreto, que el país de origen de las personas migrantes no permita hacer los cambios registrales, no es obstáculo para que Argentina, conforme a la legislación interna y los tratados internacionales de derechos humanos, y en base y el derecho de las personas migrantes, no es obstáculo para que Argentina no pueda no reconocer, y tiene que hacerlo, el derecho a la identidad de las personas migrantes. Entonces, todos los documentos de las personas migrantes que extiende el Estado argentino respetan la identidad autopercibida de las personas trans.
Este trámite no se hace en el registro civil, porque las personas migrantes no se inscriben en el registro civil de Argentina, sino que se hace a través de la Dirección Nacional de Migraciones. También con un formulario, con una declaración jurada, se emite el documento argentino de esas personas, el que emite el Estado argentino, las personas migrantes, pero consignando la identidad autopercibida. O sea que se respeta también la ampliación a personas migrantes del derecho a la identidad de género. Y además de la salud integral, como ya les mencionaba, también Argentina es una de las pocas leyes del mundo que permite que personas, que niños, niñas y adolescentes menores de 18 años puedan hacer los cambios registrales también. Este es un artículo muy especial que tiene que ver con la interpretación, porque muchas veces en la práctica y en el ejercicio nos sucede esto, que en lo cotidiano cuando van a hacer un registro te dicen, no, yo tengo que poner tu nombre conforme lo dice el Documento Nacional de Identidad. Y esto que hablaba de que ninguna norma, reglamentación o procedimiento puede ir en contra del derecho a la identidad. No puede ni limitarlo, ni restringirlo, ni excluir, ni suprimir ese derecho. Y ante la coalición de una norma o la otra, siempre tiene que interpretarse, ponerle que un reglamento diga, tiene que consignarse el nombre del DNI, pero ante la coalición de esas normas, tiene que siempre interpretarse la norma más favorable, la norma que respete y garantice el derecho a la identidad de género. Entonces, este artículo, el artículo 13, habla justamente de eso, que tiene que interpretarse siempre la legislación en armonía con otras leyes, respetando el derecho a la identidad de género. El trato digno es otro de los artículos de la legislación, el artículo 12, que dice que debe respetarse la identidad de género de las personas, la identidad de género adoptada, especialmente en niños, niñas y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al que les consignaron en el documento. Y esto reitero como lo habíamos dicho hoy, porque el cambio registral es un derecho y no es una obligación. Entonces, al solo requerimiento de la persona trans, siempre tiene que utilizarse el nombre de pila adoptado. Entonces, en las escuelas, en los registros, en esta universidad, cuando una persona trans pida y requiera al solo requerimiento ser llamada de determinada manera, de esa manera se tiene que llamar y de esa manera también se tiene que consignar en todos los registros. Eso tiene que ser así. Y eso tiene que ser así por esta placa que también les decía antes, porque ningún reglamento interno puede ir en contra de la legislación de la Ley de Identidad de Género. Pero cuando la naturaleza, y acá también propone otra fórmula la propia ley, cuando la naturaleza de la gestión, cuando la naturaleza del trámite, ponele que no hiciste el cambio de identidad, pero te tienen que entregar el título oficial de abogada, de licenciada, entonces, y vos no hiciste el cambio registral siendo una persona trans, cuando la naturaleza de esa gestión, ese título, esa formalidad, exija registrar el dato que sí tenés en tu DNI, ahí la ley establece una fórmula para respetar tu derecho a la identidad y garantizar la confidencialidad. Establece que se tiene que poner el nombre de pila, el nombre adoptado, el nombre de pila adoptado por la persona, el nombre autopercibido, a la solicitud de la persona, las iniciales del nombre que figuran en su DNI, el apellido y el DNI. Porque el DNI no cambió jamás, los datos filiatorios no cambiaron cuando hicimos los cambios registrales, eso no va a cambiar nunca. Lo único que va a cambiar si queremos acceder al trámite registral es el nombre de pila y el sexo género asignado en los documentos. Y acá, hablándoles de infancias trans, hoy les mencionaba que la ley prevé que podamos hacer los cambios registrales a menores de 18 años, con un procedimiento específico basado también en otra legislación que acá se cruza y viene de la mano con la Ley de Identidad de Género, que es la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es la ley que incorpora el derecho interno a la Convención. Y acá me gustaría traerles una encuesta que realizamos hace mucho tiempo, por el 2012, en relación a
a por qué niños, niñas y adolescentes necesitan hacer los cambios registrales, no a partir de los 18. Y tiene que ver con a qué edad tenemos las primeras construcciones identitarias. Todos, todas, todes construimos nuestra identidad, no es solamente las personas trans. Cuando hablamos de la clase de diversidad sexual lo explicábamos bien. Todas y todes construimos nuestra identidad de género a muy temprana edad, a partir de los 4 o 5 años. Muchos libros de psicología dicen desde que empezamos a nombrarnos, desde que empezamos a decirnos quiénes somos. Entonces, en esa construcción identitaria ya se identifican y ya nos identificamos como personas cis o como personas trans. Entonces, esta encuesta refleja a qué edad tan temprana, a qué edad tenías, les preguntábamos a personas trans cuando te diste cuenta de tu identidad de género. Y la gran mayoría dice no recuerdo o desde siempre. Y eso es porque a muy temprana edad te identificaste con tu género autopercibido. Y cuando preguntábamos a qué edad expresó socialmente su identidad de género, también la gran mayoría de las personas lo dijeron, ahí sí se acordaban, porque siempre la salida del closet, de la salida del armario, como decimos, les ha quedado grabada en la memoria de la manera, muchas veces de mala manera, muchas veces con alegría, pero sí ha quedado reflejada en su memoria y sí se acordaban las edades. Y entre los 13 y 17 años habla el cuadro pintado de color naranja, y antes de los 12 años es el número amplio del 31% pintado de celeste. Entonces estamos hablando de que la gran mayoría de las personas trans, a las que por lo menos en esta encuesta y en este mapa hicimos un relevamiento, y tiene que ver con una, si hacemos una ampliación a todo el territorio, tiene que ver con que realmente hacen su construcción identitaria antes de los 18 años. Y eso justifica la necesidad de hacer el cambio registral antes de los 18 años. Y les contaba que lo hacemos a través, con otra legislación que abraza y que se cruza con esta ley, que se tienen en cuenta principios de capacidad progresiva y de interés superior del niño, y entra a jugar, además del acompañamiento de los progenitores, en este caso, para acompañar al niño cuando haga su cambio registral, también se tiene que contar con la asistencia del abogado o la abogada del niño, de la niñe, de la niñe, teniendo en cuenta estos principios de capacidad progresiva y del interés superior, son acompañados a hacer esos cambios registrales, y en este caso el rol que ejercemos es de explicar de una manera muy coloquial todo el trámite que está realizando, de los derechos que tienen en relación a toda la legislación vigente, a cómo tienen que ser acompañados por sus familias, cómo tienen que ser acompañados y respetados en la escuela, en el club, en los distintos ámbitos donde concurran. Y generalmente a mí me gusta también dejarles mi celu para que cuando tengan algún problema, a mí me ha tocado muchas veces ejercer ese rol de abogada del niño, siempre les dejo mi celu y digo, si tenés algún problema, yo soy tu abogada, y nada, es muy simpático y es una de las tareas más lindas que nos tocan hacer como abogados. La verdad que es un rol muy satisfactorio, por lo menos de ejercerlo en el acompañamiento a estos cambios registrales. Niños, niñas menores de 18, siempre preguntan a partir de qué edad. La ley no establece una franja etaria, un piso, a partir de esta edad se puede hacer el cambio. Se trabaja pensando en estos principios de capacidad progresiva, y especialmente teniendo bien en cuenta el derecho de ese niño, de esa niña, a ser oído, a ser oída, y con esos fundamentos se trabaja. No hay límite etario, para tener un número aproximado o un promedio que se pudiera establecer. En Argentina los cambios registrales
de niños de más temprana edad están registrados entre los 4 y los 5 años. Son los cambios de niños más chiquitos o más chiquites que han hecho esos cambios registrales acompañados de sus progenitores y con esta asistencia del abogado o abogada del niño. Hoy les contaba que el artículo 11 es el que quedó solito en relación a la salud integral de personas trans, y vino mucho después, justamente por la batalla que hay que dar en relación al cumplimiento de las legislaciones cuando hablan de prestaciones de salud. Nos había pasado con la ley de VIH, nos pasó con la ley de obesidad, pasa con muchas legislaciones que cuando amplían derechos y es contra obras sociales y prepagas, cuando quienes tienen que dar las prestaciones, se generan estas resistencias. Y vino más tarde la regulación en ese sentido también. Salió un decreto reglamentario del artículo 11 en el 2015, y lo importante de esta reglamentación es que se pudo trabajar mano a mano con muchas organizaciones de la diversidad, desde el Ministerio de Salud de la Nación, y acompañaron también esta guía, que ahí les puse la foto. Es una guía, una especie de protocolo de atención de salud integral para personas trans. Todavía está cargada en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Tiene un montón de datos útiles en relación a la historia de la ley de identidad de género, con muchísima información de personas trans, y también esto de que muchas veces nos pasaba, atendiendo a las necesidades de la población, que o médicos o distintos endocrinólogos o especialistas decían: mira, yo no sé del tema, yo no sé, nunca trabajé con una persona trans, nunca atendí a una persona trans, no conozco personas trans. Entonces esta guía es como el ABC, todo lo que tenés que saber, y no preguntes, léelo acá, y si no, empezá a interactuar con personas trans y preguntarles. Pero la verdad es que era un poco para tapar también con esas excusas de que no es que necesitas, no podés excusarte diciendo que nunca trabajaste con una persona trans. La verdad es que sos un médico, un endocrinólogo, y tenés que asumir esa responsabilidad, y esta es una guía para ese abordaje integral de salud a personas trans. El acceso también a migrantes, como les decía hoy ya se los mencioné, es el decreto 1007 del 2012. Refuerzo esto de que es la primera ley de identidad de género del mundo que no patologiza las identidades trans. A partir de esta legislación salieron unas cuantas que también copiaron este paradigma. En mi opinión, en nuestra opinión, hay pocas legislaciones como la Argentina, tan completa en materia de salud integral, en materia de niñez, de personas trans, y que no patologizan. La verdad que con un trámite tan sencillo. Lo que me quedo con una frase que dice Marcela, que la realidad argentina y la realidad en Latinoamérica sigue siendo, a pesar de esta legislación, muy fuerte en materia en la situación de las personas trans. Y Marcela acá tiene una frase, Marcela Romero, que fue presidenta de la Federación y es presidenta de ATA y directora de la Casa Trans acá en Buenos Aires, y directora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. La verdad que es una referente con una trayectoria amplísima en derechos humanos y en la lucha continua por los derechos de la población trans en América Latina y el Caribe. Dice que si bien no resolverá los problemas que sufre la comunidad a corto plazo, servirá esta legislación para iniciar el proceso de reparación histórica de la comunidad trans en Argentina y dar un piso de igualdad en términos de ciudadanía. Eso todavía nos falta, estamos tratando de buscar y de concretar. Por eso, además de la legislación de la ley de identidad de género, hoy trabajamos fuertemente por una legislación y una ley integral trans que promueva todo tipo de políticas públicas pensadas para personas trans en infancias, adolescencias, en la adultez y cuando somos adultas mayores. También pensadas para todas esas edades y
y pensadas en todos esos aspectos de la población, para hacer un acompañamiento real y para tratar de revertir un número alarmante, que es la baja expectativa de vida de la población trans en América Latina y el Caribe. Hoy es de 35 a 40 años, es muy baja la expectativa, es menos de la mitad del promedio de la población en Argentina. Entonces, con ese número tan bajo de expectativa de vida, con casi 8 años de ley de identidad de género en Argentina, la legislación ha sido muy importante, pero todavía no ha alcanzado, todavía necesitamos establecer otros procesos y más política pública para trabajar efectivamente sobre estas discriminaciones y estas situaciones de desigualdad estructural que sufre la población trans en Argentina. Esta es la batalla cultural que debemos dar. Hablamos y esto creo que también lo mencionábamos cuando hablábamos de matrimonio igualitario y de la diversidad sexual en general. La igualdad jurídica alcanzada tenemos que transformarla y acortar esa brecha, tenemos que transformarla en igualdad real. Y esa es la batalla cultural, la batalla más importante que debemos dar. Para eso es necesario iniciativas parlamentarias como la Ley Integral Trans, que hoy se encuentra en pleno debate en el Congreso, políticas públicas, acciones judiciales por el derecho a la identidad, a los reconocimientos, a las reparaciones históricas. Seguimos pensando siempre en distintos litigios estratégicos, subsidios a personas trans adultas mayores, en distintos litigios que ayuden a promover estas batallas judiciales que impulsan los cambios legislativos. Y las incidencias en los medios de comunicación, pensados como medios que construyen sentido común, como medios que informan o desinforman. Entonces para eso tenemos que trabajar efectivamente para tener aliados y que informen efectivamente los cambios que queremos promover. Acá les traía algunos ejemplos que tienen que ver de cómo han cambiado los paradigmas también en otros años en relación a hablar de transexuales o hablar de un travesti y cómo han cambiado hoy esos paradigmas, y hoy tenemos también la Defensoría del Público como una herramienta más para trabajar contra la discriminación hacia la población trans. Y también algunos recortes de que para tener en cuenta, y vamos a tener más adelante la clase de crímenes de odio, en relación a que cuando se asocian noticias a crímenes de odio de personas trans, la verdad es que terminan siendo con mucha hazaña, con mucha crueldad, y eso lo vamos a trabajar más adelante. Ejemplos de que todavía la comunicación sigue diciendo cualquier cosa en relación a la población trans, muchas veces no tienen filtro o no tienen... a veces es un descaro tan grosero las situaciones que llegamos a leer en las redes. Acá hay una foto de Kalin. Kalin es el primer hombre trans que hizo el cambio registral en la ciudad de Buenos Aires, y hablamos de esto del derecho a votar o los derechos civiles. Muchas personas trans fueron por primera vez a votar cuando tuvieron su cambio registral hecho. Recién ahí se sintieron ciudadanas y ciudadanos de primera, o ciudadanos y punto, y quisieron ir a votar ya con su identidad y con su nuevo DNI, con el DNI que refleja quiénes son. Y en las últimas elecciones ya pudimos ver que muchas personas trans fueron candidatas y estuvieron en las listas, y eso hace a una mayor visibilidad y que ayuda a derribar prejuicios. Y esto es un ejercicio que les pedía que por ahí lo hagan en sus casas en relación a cuando hablamos de estigma y de discriminación. Y hablamos de estigma, y si vos pones travesti o trans en el Google Drive, en el Google, seguramente te aparecen o pornografía o narcotravestis, o todas
figuras asociadas a delitos, a pornografía. Entonces, todavía este estigma sigue. Nos pasaba igual a las lesbianas, cuando poníamos lesbiana en el Google, eso después se cambió, pero aparecía inmediatamente aparecía pornografía siempre, hablando de nuestras identidades. Con personas trans todavía pasa, por eso desde ATA y desde la Federación Argentina LGBT seguimos mencionando esta guía para comunicadores y comunicadores, porque es muy, muy importante esto de que les hablábamos del lenguaje para dar esta batalla cultural que necesitamos dar, del lenguaje como construcción de sentido común, y la importancia del lenguaje para no discriminar. Cómo llamarnos, la importancia de decir él o de decir ella en relación a nuestras identidades. No quiero aburrirles acá porque esta clase ya la tuvimos cuando hablábamos de identidades en la clase de diversidad sexual, pero no quería dejar de repasar lo importante que tiene que ver en relación a cómo nos decimos, a cómo hablamos, y lo importante de respetarnos con el lenguaje también. Soy Marcela, insistir con esto, cuando hablamos de travestis, hablamos de las travestis, siempre travesti es un término que se usó primero peyorativamente como un insulto, pero la verdad es que en Argentina se lo ha resignificado y hoy es con una identidad política muy fuerte, con mucho significado y mucha fuerza, y son mujeres, son las travestis, por eso no decimos el travesti. Y cuando hablamos en este caso, ahí está Marcela Romero en la foto, hablamos de ella, y nos referimos siempre en relación a respetando su género femenino, porque de la manera que ella se autopercibe, estamos respetando eso. Espero no haberles aburrido, espero haber hablado pausadamente, y cualquier cosa nos seguimos viendo y nos seguimos hablando y seguimos profundizando. Muchas gracias.